Estimados, muy bienvenidos a un nuevo webinar de la Asociación Gremial de Marcas del Retail. Mi nombre es Gonzalo Errázuriz, soy el gerente general de la Asociación Gremial, y hoy nos toca y nos convoca un tema súper interesante, y yo creo que todos lo hemos conversado, y me toca, como saben, me toca conversar harto con los socios día a día, y creo que no hay ninguno con el que no haya tocado el tema de cómo proyectamos ingresos este año, qué hacemos este año que se está moviendo todo, donde ayer justamente salió el tema de la ley de 40 horas también, donde todo está movido, ¿cierto? Por ende, hoy el tema que tenemos para nuestro webinar, que es perspectivas económicas y empresariales en un año desafiante, se hace algo súper valorado. Es un tema, como les decía, que siempre estamos conversando y que hoy es algo muy importante para todas nuestras empresas. Hoy tenemos un destacado economista con nosotros, Roberto Darrigrandi, ingeniero comercial de la Universidad Católica, MBA de la Universidad de Chicago, ex decano del Andrés Bello, además es doctor en Administración de Negocios y varios otros títulos que dejé afuera del resumen, Roberto, ¿cierto? Perdón, pero que la verdad que respaldan que es un destacado economista. Tenemos muy buenas referencias también de Roberto, así que un honor por el lado nuestro tenerte hoy con nosotros. Y además es partner de la empresa Alta Dirección Latam, que es una empresa que hoy está con nosotros participando en el portal de proveedores, pero además de participar en el portal de proveedores, tiene con nosotros como gremio, ¿cierto?, un convenio muy interesante, que ya partimos enviándoles algunos highlights de lo que estamos haciendo con ellos y lo que ofrecen a los socios, pero les doy algunos datitos. Por ejemplo, hay un diagnóstico gratuito que pueden hacer todos los socios con ellos de las pólizas de seguro que hoy día tienen. Es decir, viene alta dirección, ¿cierto?, revisa las pólizas de seguro que hay, y tal como me dijeron ellos, si es que no hay nada que mejorar, dedito para arriba, ¿cierto? Y si es que hay algunos aspectos donde podamos hacer algunas cosas y se puedan retocar algunos temitas, ¿cierto?, en la empresa, nos van a echar una mano. Es decir, todos sabemos lo que son las pólizas de seguro, de repente uno no se mete mucho en esos temas, no les presta tanta atención, y nunca es malo tener un diagnóstico gratuito que nos pueda ayudar, sobre todo en los tiempos que hoy día estamos, donde cualquier número a favor nos suma. Además, hay por ahí un diagnóstico también de temas financieros en la empresa que nos pueden realizar de forma gratuita, y una capacitación también en temas financieros, que es bastante interesante también, que hay varios temas de los que podríamos conversar en nuestras empresas, entre otras cosas más. Les vamos a ir enviando la información más detallada de cada uno de estos beneficios, pero cualquiera de ustedes que quiera tener más información o ejecutar alguno de estos beneficios, me escribe, yo les hago el contacto con la gente de alta dirección y pueden ir ejecutándolo. Están, como les repito, están súper interesantes, sobre todo el tema de las pólizas de seguro, así que súper invitados a que puedan aprovechar estos beneficios. Como siempre, las preguntas las pueden mandar por el chat y las vamos a hacer al final de la presentación. Así que sin más que contarles, los dejo con Roberto Darrigrandi para que comencemos la charla. Roberto, todo tuyo el micrófono y la presentación. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, Cristian, por esta invitación. La idea es hacer una presentación que después se lo voy a compartir, por si acaso. Así que si de repente ven muchos gráficos, muchos cuadros, no hay problema. Es para el contexto. Y la idea es poder dar una visión de lo que está pasando y lo que uno debería esperar que ocurra en la economía chilena, y cómo también eso le impacta, por supuesto, al mundo del retail, ¿cierto?, al mundo del consumo y otro que para usted es muy relevante. Así que, como señalaba Gonzalo, voy a hacer una presentación de unos 20 minutos aproximadamente, 20-25 minutos, y después vamos a dar espacio para preguntas, inquietudes, etcétera. Así que voy a compartir o tratar de compartir, déjame partir por esto. Por favor, avisa si... Se ve perfecto. Ya, ok, gracias. Entonces, dividí la presentación en tres partes. Lo primero, en lo que está pasando a nivel internacional. Segundo, qué estamos viendo en Chile, en la parte económica. Y después, lo que tiene que ver con perspectivas políticas y empresariales, que está muy de la mano, por supuesto, también con el tema económico. Y después, finalmente, un breve resumen y conclusiones. A nivel internacional, distintos temas que van ocurriendo. Si bien, por ejemplo, hoy día, como que ya nos acostumbramos, después de 14 meses a la guerra entre Rusia y Ucrania, sigue generando efectos, y probablemente va a tener efectos
políticos y económicos relevantes para los próximos años y décadas, ¿ya? Así que este es un tema que está abierto. No sabemos bien qué va a ocurrir, pero claramente está reconfigurando el mapa político. Ya vimos que Finlandia, por ejemplo, se unió a la OTAN, ¿cierto? Que fue un duro golpe para Rusia, y tenemos bastantes dudas de lo que va a pasar, pero claramente está y va a tener efectos importantes. Otro tema importante por ejemplo, el mundo del retail, ¿cierto? Que gran parte de sus bienes son importados, que vende acá en el país, es la fuerte caída de los costos de transporte. Chile además sabemos que está al final del mundo, así que para nosotros nos pega mucho este tema, sobre todo las importaciones que vienen del Asia y similares, lo cual es por supuesto una buena noticia, aun cuando todavía, ¿cierto?, hay algunos temas de logística, pero en términos de precio y disponibilidad, por supuesto que es algo muy positivo. Por otro lado, para Chile, ¿cierto? Y para el mundo en general, por supuesto, China es un socio clave, y lo que se espera, esto según el Fondo Monetario Internacional, es que China va a mantener una tendencia decreciente en su crecimiento, lo cual es natural, ¿cierto? China en algún momento iba a dejar de crecer a tasas de 2 dígitos y hoy día lo está haciendo alrededor de un 5% para este año, y uno deberá ver una convergencia hacia niveles más cercanos al 3,5 o similar en los próximos años. Pero, por supuesto, con un tamaño de la economía gigantesco como el que conocemos. Por otro lado, la inflación sigue siendo uno de los grandes temas que nos sigue azotando a nivel global y a nivel local. Y esto ha llevado, por supuesto, a una alza muy importante en las tasas de política monetaria de los bancos centrales alrededor del mundo, como lo vemos, y en donde Chile tiene, en términos nominales, ¿cierto?, una de las tasas más altas, en cualquier caso, ¿ya? Y esto, por supuesto, tiene efectos, como lo busca hacer, a nivel de costo de acceso al financiamiento y, por supuesto, indirectamente en el consumo, ¿cierto?, el ajuste que estamos viviendo, que vamos a comentar un poco más adelante. También ver que a nivel de economía, esta inflación se empieza a devolver. Hemos visto mejores datos de inflación en lugares como Estados Unidos, la eurozona, el Reino Unido, y eso por supuesto es una buena noticia, pero a veces con una menor velocidad como en Chile que la que esperábamos, y eso también está ocurriendo a nivel de la inflación en general subyacente, vale decir, aquella que no considera los efectos volátiles o puntuales de inflación mes a mes. También hemos visto en los últimos meses movimientos importantes de la moneda, ¿cierto? En Chile en particular, en parte por efectos locales, hemos visto una moneda, ¿cierto?, que se ha apreciado de manera importante, alrededor de un 20% con respecto al PIC, sobre los 1.000 pesos que tuvimos algunos meses atrás. Las tasas de interés, como han variado, ¿cierto? Y lo que estamos viendo ahí, ¿cierto?, en distintos lugares del mundo, en el gráfico del medio también, ¿cierto?, alza con respecto a las tasas largas de 10 años al cierre del año de agosto del año 22. Los mercados bursátiles volátiles en general, con caídas en las últimas semanas, principalmente por esta crisis financiera que no sabemos bien qué va a terminar, que llevó a la desaparición de algunos bancos internacionales. Acá estamos, ¿cierto?, simplemente ilustrando el caso de Credit Suisse, que Credit Suisse era distinto. Credit Suisse ya venía con problemas hace ya varios años atrás, pero casos como el banco, el Silicon Valley Bank y otros, ¿cierto?, que por supuesto han generado mucho nerviosismo, y hay dudas con respecto a lo que ocurrirá con la situación, sobre todo en Estados Unidos, de los bancos regionales, los bancos más pequeños, y ahí había una suerte de flight to quality, vale decir, ¿cierto?, movimiento de ahorros, depósitos hacia los bancos más grandes como el Bank of America, Citibank y otros similares. Y las tasas de interés, algo que hay con Carlos Alberto diariamente. Nuestros clientes dicen, oye, quiero un crédito bueno, bonito, barato y ojalá abundante. Y yo le digo, mira, puede ser bueno, bonito, no sé si tan abundante y claramente mucho más caro, ¿ya? Y de repente nos ocurre esto aquí que cuando nosotros estamos viendo temas de financiamiento internacional, la gente dice, oye, no, pero pucha, yo quiero financiarme a dólar más 6%. Y yo le digo, mira, dólar más 6% en el mundo forestal es como lo que se endeuda Arauco o CMPC. Y tú eres un poquito más chico que Arauco y un poquito más riesgoso, por lo tanto, tú por vas a andar más cerca del 10% y se espantan. Estas son las tasas hoy día, de largo plazo, en Estados Unidos.
Pero, por supuesto, esa es la buena noticia. La buena noticia es que se espera que una vez, ¿cierto?, que la inflación siga cediendo, veamos tasas de interés de corto y largo plazo más bajas, ¿cierto?, más normalizadas, pero eso va a tomar tiempo. Probablemente entre 1 y 2 semestres a que veamos tasas más bajas, lo cual, por supuesto, nos pega a todos, nos pega a los consumidores que nos endeudamos, les pega a las, ¿cierto?, que tienen costos de financiamiento, de renovación de crédito más altos, y es lo que estamos viviendo hoy día y sufriendo muchos. Por otro lado, recordar, a veces la historia, ¿cierto?, es importante, sobre todo en Chile, ¿cierto?, los 30 años, los 30 pesos y otros. Chile durante 40 años lideró por lejos la América Latina, ¿ya? Tuvo un crecimiento del PIB per cápita en dólares de 160%, muy por encima de lo que ocurrió con Colombia, Uruguay y Perú. Abajo la tabla, Venezuela, ¿cierto?, por supuesto, y Argentina, que nadie sabe si esos números son verdad o no. Así que recordar simplemente que Chile logró un crecimiento extraordinario y que, por supuesto, hemos perdido parte de este impulso, parte importante. En términos del crecimiento mundial, lo que estamos viendo para este año 2023 es que en Estados Unidos se habla, ¿cierto?, de crecimiento modesto, probablemente algo cercano al 1%, pero ha ido mejorando la proyección con respecto a cómo está ahí a la proyección anterior. La zona euro saliendo un poco de la crisis, pero con un crecimiento muy modesto, y el carro, por supuesto, lo lideran los países emergentes, en particular China, ¿cierto?, con un crecimiento que era andar, como decíamos antes, en torno al 5%. Entonces, para Chile, que tiene socios comerciales, el mayor socio comercial, ¿cierto?, China, seguido por Estados Unidos, son generan buenas noticias. Entonces, la parte macro en términos del crecimiento de nuestros socios comerciales está bastante razonablemente bien para Chile, ¿ya? De hecho, ¿cierto?, este gráfico del Fondo Monetario habla de un crecimiento para este año en torno al 3%, como señalábamos, y, como está ahí, desglosado alrededor de 80% mercado emergente y economía en desarrollo, y solamente un 20% tirado el carro por estos países. Perdón, ahí me pasé el otro año, me corrí, ya me estoy yendo al año 24. Para el 23 no es muy distinto, 82% países emergentes, 18% para economía avanzada. Y ahí hay que recordar, si uno ve la historia, nuevamente 3,3% es un crecimiento bastante normalizado a nivel de la economía mundial. Por tanto, Chile no le puede echar la culpa, no le podemos echar la culpa al empedrado, ¿ya? Y vamos a ver además unas cifras que, por supuesto, refuerzan esto. El caso de Chile, en particular en comparación a América Latina, hasta también del Fondo Monetario Internacional, estamos con, bueno, tuvimos una inflación muy alta, por supuesto más baja que Venezuela, Argentina, Haití, Surinam y otros lugares más, pero bastante elevada. Para este año, proyecciones hablan en torno a un 5, yo creo que puede ser un poquito más alto, en torno a un 6, y recibe una convergencia de la inflación a la meta del Banco Central para el año 2024. Entonces la inflación ha sido rebelde. Vimos el dato, ¿cierto?, de marzo, que fue 1,1%, pese al dato positivo de febrero. Así que vamos a tener que tener paciencia, y el Banco Central yo creo que no va a bajar tan rápido las tasas de interés como algunos esperan. En términos de crecimiento, en tanto, acá Chile lidera para el año 23 el crecimiento por abajo, o sea, de toda la economía, de todas las economías de América Latina, Chile ocupa el privilegiado lugar de ser la última economía, ¿cierto?, con una caída en el PIB que puede andar en torno al 0,5-1%, ¿ya? Entonces, estas son malas noticias. Y recién un crecimiento esperado para el 24 de 1,9%, que per cápita, la verdad es que va a ser como 0,3 o 0,4%. Entonces, acá tenemos un problema. Y ahí vemos de repente el ministro Marcel, que destapa la champaña francesa, por supuesto, cuando dice que eventualmente no vamos a decrecer. A mí me parece una pésima comparación, me parece que nos estamos acostumbrando a la mediocridad, y vamos a ver otras cifras que hablan de lo mismo a más largo plazo. Y ahí creo que está nuestro problema. No tanto la coyuntura este año, que por supuesto no es buena. En este contexto, el PIB per cápita de Chile, a paridad de poder de compra, se ubica poco más abajo de $30.000, por debajo, por supuesto, bastante por debajo de Panamá, y ya el próximo año se espera que Chile pase al tercer lugar de la tabla, debajo también de Paraguay, ¿ya?
si bien sabemos que esto es una medida parcial de bienestar, es una medida que uno siempre está viendo, y de alguna manera, si uno lo ve esto para periodos más largos, de últimos 10, 15 años, muestra el estancamiento que tiene nuestra economía en este periodo, ¿ya? Vamos a Chile, principalmente el gráfico que está, la parte del gráfico que está arriba, ¿cierto? Partimos la vuelta a la democracia con una inflación de casi 30%, y la combinación entre un buen manejo fiscal, un banco central autónomo y técnico, hizo que la inflación cayera, pero tomó tiempo, ¿cierto? Recién nos acercamos a niveles razonables de inflación a fines de los 90, ¿ya? Se nos olvida. Y después tuvimos periodos, salvo algunos periodos puntuales, ahí como la crisis 2007-2008, pero en general, si ustedes ven, inflación es muy estable. Entonces, cuando uno hacía un presupuesto para el próximo año, decía, mira, pongámosle un 3%, y sabía que la desviación iba a ser muy pequeña. Bueno, esto dejó de ser, y hemos tenido que vivir, ¿cierto?, con inflaciones mucho más altas, y por supuesto cómo esto le pega al bolsillo de las personas, sobre todo a las de menores ingresos, que no tienen capacidad de ahorrar y menos ahorrar en UF, y por supuesto también al consumo, ¿cierto?, que lo está asumiendo. Después una mirada también histórica del crecimiento del PIB desde la vuelta a la democracia, y esta pendiente claramente es negativa, ¿cierto? Después del periodo extraordinario de Elwin, Frey 2, o sea, Frey hijo, Lagos, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, Bachelet 3, no, ahí parece que ya no seguir con la historia, pero por lo menos hasta Piñera 2, y Boric, que con suerte, ¿cierto?, vamos a tener un crecimiento que probablemente va a rondar el 1 y algo por ciento. Por lo tanto, per cápita, ¿cierto?, acá vamos a tener probablemente una caída del PIB per cápita entre estos cuatro. Y esto es complicado, porque esto va a detallar más, va a generar más temprano que tarde, no diría un nuevo estallido social y de violencia, pero sí un nivel de satisfacción tremendo. Un dato no menor, hoy día hay una parte importante de las generaciones que van saliendo de la universidad o a trabajar, que están siendo más pobres que sus padres. Eso no ocurrió en el periodo, ¿cierto?, donde vimos estos 30, los famosos criticados 30 años. En general, las nuevas generaciones eran más ricas que los padres o que los abuelos. Y lo que estamos viendo hoy día es una reversión en parte de esto. Entonces, cuidado, acá podemos estar incubando una nueva crisis social y de todas maneras de insatisfacción y de frustración en nuestro país. Desde el punto de vista, por otro lado, de actividad económica, siempre es bueno ahí mirar la actividad por industria o por sector. Acá hice una comparación 2013, 2007, 2021. Y bueno, el comercio está más asociado, ¿cierto?, al mundo de ustedes. Se ha mantenido bastante estable, en torno al 10-11% del PIB. No ha habido un gran cambio. La minería ha crecido, relativamente hablando, va a ser alrededor de un 15% del PIB. También en generar servicios, y el resto del sector se ha mantenido relativamente estable. Entonces, si bien han habido cambios en la composición del producto, los cambios no han sido tan radicales, y en el mundo en general del comercio, y restaurantes, hoteles y otros, Horeca, ha sido bastante estable en términos relativos. Por otro lado, acá tenemos otro tema que es bastante preocupante, ¿cierto?, sobre todo mirando hacia adelante, que es la caída tanto de las tasas de ahorro como inversión, ¿ya? A comienzos de los 90, a mediados, ¿cierto?, de los 90, 2000, llegamos a tasas de inversión de alrededor del 25% del PIB, y tasas de ahorro que andaban un poquito por debajo, porque la diferencia, ¿cierto?, es normalmente el déficit en cuenta corriente, 22-23%. Bueno, eso va en caída, va en picada, y ahí hay un tema, ¿cierto?, que nos va a pegar más temprano que tarde. Ya vimos el déficit en cuenta corriente el año pasado, ¿cierto?, que fue muy alto, y vemos que lamentablemente las medidas que está tomando este gobierno, las que pueda tomar finalmente, las que se van a aprobar, en general van contra esto. Van contra la inversión, van contra el ahorro, y ahí, por supuesto, estamos sacrificando parte de nuestro bienestar futuro, ¿ya? Estos gráficos corresponden al último IPOM que salió hace un par de días del Banco Central, donde el Banco Central estima que la inflación va a converger, como se ve ahí, hacia niveles en torno al 3%, hacia fines del 24, y algo un poco más rápido, eventualmente, con la inflación subyacente, ¿sí?, los aspectos volátiles. Entonces, la inflación todavía nos queda un tiempo, vamos a seguir viendo probablemente meses con inflaciones cercanas al 0,8, 0,7, 1, quizás 0,6, y ahí vamos a, ojalá, ¿cierto?, retomar el rumbo, ¿cierto?, de una inflación moderada y más razonable. Por otro lado, el tipo de cambio real, que mide la competitividad del país,
muestra que luego el pic que tuvo, ¿cierto? Cuando tuvimos el dólar sobre 1.000 pesos, hoy día volvió, hoy día estamos básicamente en el mismo tipo de cambio real que teníamos, que ha sido el promedio de los últimos 15 años. Entonces, en ese sentido, no es desincentivador ni incentivador, ¿cierto? Del mundo transable, y está nuevamente en ese nivel, digamos, del promedio histórico. Las materias primas, en tanto, han tenido en general un buen desempeño, sobre todo el cobre, que además tiene muy buena perspectiva a mediano y largo plazo. Algunas materias primas alimenticias, como el trigo y otros, han caído. El petróleo se ha mantenido relativamente estable, y lo mismo que los metales. Así que en ese sentido hemos mejorado levemente nuestros términos de intercambio. Y como sale el gráfico a la derecha, y algo que contamos antes, hay menos presiones, ¿cierto? Para costos, ¿cierto? Costos de las cadenas de suministro que decíamos, costos de transporte, lo cual, por supuesto, puede ayudar a mejorar en parte los márgenes de las compañías, que obviamente muchas tienen dificultades para poder traspasarlo a precio. La demanda interna, a nivel, ¿cierto?, del consumo privado, desde el punto de vista, ¿cierto?, de una serie real, por supuesto se recuperó, ¿no?, de manera dramática, de manera natural y de manera artificial, ¿cierto?, por los apoyos estatales y los retiros de la AFP, que estamos viendo hoy día, estamos pagando parte de esa cuenta. La inversión también se recuperó, pero ya está tomando, ¿cierto?, esto hasta el año pasado, pero ahora, ¿cierto?, la curva sabemos que se está volviendo. Y como usted ven ahí, a la derecha, el último gráfico es muy dramático, ¿cierto?, el ahorro nacional que básicamente se desploma desde 23, 24% que hablábamos a niveles del 17%. Y ahí tenemos un talón de Aquiles no menor. Por otro lado, ¿cierto?, sabemos también que en general no somos tan productivos. En Chile, esto es el 2019, teníamos una productividad de $30 por hora trabajada, que es varias veces menos, ¿cierto?, que los países desarrollados. Y ahí tenemos, ¿cierto?, un tema no menor, ¿cierto?, asociado a la productividad. Y también este gráfico me pareció muy interesante, que habla, ¿cierto?, sobre la participación laboral femenina en América Latina entre el periodo 90 y 21, o sea, es decir, 31, 32 años. Y Chile ahí está rezagado, bastante rezagado. Piensen que en Perú la participación laboral es 64, femenina, 64%, en Uruguay 59%, en México 49% y en Chile solamente 47%. Eso también es un freno, por supuesto, y todavía la pandemia, ¿cierto?, le dio un duro golpe, ¿cierto?, a las mujeres, ¿cierto?, en términos de participación. Entonces ahí tenemos también otro desafío que creo que nos estamos abordando. También recordar que pese a que somos menos informales que países como Perú, como Colombia, Bolivia, para qué decir, seguimos teniendo un nivel de informalidad laboral de alrededor de un tercio, que es muy alto, ¿ya? Entonces, ahí, ¿cierto?, parte de los temas, por ejemplo, que se han hablado de reformas tributarias y otras, o reforma de pensiones, o la misma ley de las 40 horas, no sé si están yendo en el sentido de disminuir o incluso acrecentar esta informalidad laboral, ¿ya? Y lo que hablamos antes, el tema de la productividad, que luego el boom de comienzo de los 90, una mantención 10 años después, y después, como ustedes ven, claramente una caída sistemática en productividad de la cual no hemos salido. Entonces estamos ahí entrampados en este lodo y no sabemos, o no sé si estamos haciendo algo de verdad fuerte para salir de esto. Después, este para mí es un tema crítico, ¿cierto? Que es esto, la capacidad de crecimiento de la economía chilena a largo plazo. Y se está hablando de un crecimiento a largo plazo para los próximos 8 o 10 años, que con suerte va a andar en torno al promedio del 2%. Y eso acá es un tema serio, porque básicamente si esto ocurre, lo que va a hacer es que va a ser otro caso de los países de la trampa del ingreso medio, es decir, que llegan alrededor de 25, 28, 30 mil dólares per cápita y ahí se quedan, hasta el infinito y más allá. Y eso, por supuesto, es frustración. Entonces ya estamos bastante frustrados que no vamos al Mundial, que siempre jugamos las eliminatorias y no las clasificatorias, pero además acá también nos vamos a quedar pegados si esto ocurre. Ahora, dicho todo esto, creo que se pueden hacer cosas, por supuesto, pero no sé si la estamos abordando. Desde el punto de vista, por otro lado, de nuestros principales socios comerciales, simplemente recordar que China, en términos de exportaciones, es por lejos nuestro principal socio, casi 3 veces lo que es Estados Unidos, ya, tremendo, seguido por Japón, Corea del Sur, Brasil. Y en importaciones, China también, ¿cierto? Es por supuesto nuestro principal socio,
seguido más de cerca, en este caso por Estados Unidos, Brasil, Argentina y después el resto, ¿ya? Entonces, en la medida que China siga teniendo un crecimiento absolutamente bueno, que Estados Unidos se recupere, ¿cierto?, a los niveles históricos, ya ahí tenemos una parte del tema, ¿cierto?, bien sustentado, ¿cierto?, lo que dice relación con la balanza comercial. El IMASEC, en tanto, que mide ¿cierto?, la actividad económica, un proxy del crecimiento, bueno, muestra, ¿cierto?, un deterioro, por supuesto, hace varios meses y con más fuerza, como ustedes obviamente muy velozada en el comercio, ¿cierto? Luego la fiesta al consumo, estamos ahora donde tomamos whisky, etiqueta azul y otras cosas más, estamos pagando, ¿cierto? Estamos pagando los costos de la fiesta y hay que pagar la cuenta, estamos con resaca y todavía, ¿cierto?, no estamos viendo la luz al final del túnel, ¿ya? En este sentido, tuvimos, ¿cierto?, un IMASEC, luego de la champaña que destapó el ministro Marcel con el crecimiento del IMASEC del 0,1%, volvimos a la realidad con otra caída, y vamos a seguir viendo, no me cae duda, ¿cierto?, caídas importantes, acá está el comercio, ¿cierto?, una caída del 4%, más o menos esperable, ¿cierto? Pero obviamente acá estamos viviendo un año duro y vamos a seguir viéndolo esto, yo creo, por lo menos hasta el tercer trimestre de este año. Otro indicador también no tan positivo es el stock, ¿cierto?, que la Corporación de Bienes de Capital, donde habla, ¿cierto?, sobre las inversiones proyectadas. Y acá, ¿cierto?, también una trayectoria bastante decreciente para los próximos años, sobre todo en el mundo minería algo, pero sobre todo el mundo no minero. Y volviendo, ¿cierto?, a Chile, el Fondo Monetario Internacional, luego de esta caída, ¿cierto?, el Fondo Monetario habla más o menos lo mismo, una recuperación, pero bastante modesta, de 2,2, 2,3%. El mundo, ¿cierto?, en torno a un poquito menos del 3% este año, 3% el próximo año. Y esto es básicamente liderado por Asia emergente y Asia en desarrollo. Pero aún así, la noticia general es que el mundo como un todo está creciendo las tasas normales. Entonces no le podemos echar nuevamente la culpa al resto del mundo. El escenario central, por otro lado, del Banco Central, en el último IPOM, habla de, como decíamos, un rango de entre caída entre 0,5 y aumento del 0,5, yo creo que está en el mundo negativo, y la recuperación que hemos hablado, ¿cierto?, para el futuro, que no es muy clara. En términos, ¿cierto?, de algunos indicadores importantes, en términos de intercambio, por ejemplo, relación entre precios de exportaciones e importaciones, se espera que mejore, como habíamos dicho, lo cual es una buena noticia, pero se espera que estos temas de intercambio sean más negativos, varíen negativamente para el 2024-2025. Los socios comerciales de Chile creciendo por encima del país, y ya lo que hemos hablado, ¿cierto?, sobre el PIB mundial y otros países. Entonces, en general, un escenario razonablemente positivo a nivel internacional. En lo que es consumo, en tanto, vemos que lo que más cae, ¿cierto?, es consumo de bienes durables, ¿ya? Claramente, pero también, ¿cierto?, bienes no durables y otros que también, ¿cierto?, caen. Y en la serie desestacionalizada, ¿cierto?, de gasto en bienes y servicios también, ¿cierto?, se muestra el fuerte ajuste que hemos visto en los últimos meses en nuestro país. Ahora, esto también es un mal negocio para el fisco. Por supuesto, es un mal negocio. De hecho, salía el otro día en Mercurio este artículo que hablaba que el freno al consumo tiene un efecto muy negativo, ¿cierto?, sobre los ingresos del fisco, tal es así que se espera que la recaudación del IVA cae casi 20%, ¿ya? Entonces, en definitiva, acá es un mal negocio para todos. Es un mal negocio no solo para la industria del retail y el consumo, ¿cierto?, sino es un mal negocio para los consumidores, obviamente, que tienen que ajustarse el cinturón. Es un mal negocio para el fisco. Entonces, estamos claramente en una situación de perder hoy día, ¿ya? Viéndolo a lo empresarial y político, hay obviamente industrias que andan bien, ¿no es cierto? ¿Para qué hablar del boom del litio? ¿Ya? Donde además el fisco acá, ¿cierto?, como el gran socio, se lleva alrededor de $5.000 millones solamente el año pasado en este boom. Aparentemente la idea del gobierno de tener la empresa nacional del litio 100% estatal van desapareciendo y eventualmente podría o no haber. Incluso hoy día el ministro Grau dice que podría no haber, cual creo que sería una buena noticia, ¿cierto? Necesitamos mucho más empresas estatales, hay suficientes empresas privadas, locales, internacionales para hacer estas cosas.
economistas como Sebastián Edwards, ¿cierto?, habla de que el repunte de la economía, es decir, un menor deterioro, está asociado al triunfo, el rechazo, ¿cierto? El dividendo, dice el 4 de septiembre, coincido, ¿cierto? Obviamente ha mejorado en ese sentido el clima, está menos malo, luego, ¿cierto?, de rechazar esta propuesta que era tan radical y fuera de toda realidad. Hay también compañías que están haciendo cosas interesantes, como Cencosud, ¿cierto?, que ustedes saben, compró Fresh Market el año pasado, y ya Estados Unidos el 12% de su negocio, uno de cada $8 que vende Cencosud está en Estados Unidos, ¿ya? Entonces también hay compañías hoy día que se han atrevido a salir de la frontera, incluso a llegar a países tan importantes como Estados Unidos y tomar fuerza. Entonces, cuando las cosas no están bien acá, también hay espacio ya sea para buscar nuevos negocios o para asociarse. No me cabe duda que va a haber algunos de los retailers medianos que empiezan a fusionar. Yo no veo en la segunda capa de los retailers, no veo a muchos de ellos, no voy a decir nombres por supuesto, pero no veo a ellos por los próximos años compitiendo solos. Yo creo que vamos a ver una mayor nivel de fusiones y adquisiciones, y mayor consolidación, lo cual creo que sería positivo, en general. También, por supuesto, los desafíos hoy día, esto va muy de la mano en toda la industria, ¿cierto? De la transformación digital, la estabilidad económica, la incertidumbre política, ¿ya? Y la inflación, por supuesto, que golpea a prácticamente a todos. Por otro lado, ¿cierto?, también industrias que crecieron muy fuerte, como el delivery, profundizan esa aceleración, ¿cierto? La mezcla entre, en general, menor consumo, pero además mayor presencialidad, ¿cierto?, los consumidores versus lo que ocurría hace meses atrás, está reconfigurando un poco el panorama acá, y eso va a tener efecto. Algunos analistas políticos, como Juan Pablo Luna, dicen, bueno, así como para el estallido fue el fin del gobierno Piñera, para Boric, el gobierno Boric fue el 4 de septiembre. El problema es que el 4 de septiembre ocurrió 6 meses después, ¿cierto?, de iniciar el gobierno. Y por tanto, ahí obviamente ocurrió un golpe, quiera o no, muy fuerte. También estamos viendo este calendario constituyente. La verdad es que no veo a nadie muy preocupado de este tema hoy día. No hay nivel de efervescencia, me parece bien, ¿cierto?, que había antes. Estamos a puertas de la elección del Consejo Constitucional el 7 de mayo, hasta llegar a el plebiscito de salida el 17 de diciembre. Hasta el momento las señales que se han visto de esta comisión redactora son, yo diría, bastante positivas. Y yo creo que vamos a tener una nueva constitución bastante razonable, sin cosas radicales, sin la plurinacionalidad, no sé cuánto, pero nuevamente, esto tampoco es la panacea, no es la panacea, ya tenemos claro que ojalá tengamos algo más bien minimalista, acotado, y que genere ciertos cambios que quizás muchos queremos, pero nada radical. Así que creo que este tema va a andar bien y no ir a ser un factor complejo. También recordar que el gobierno tenía varios objetivos, ¿cierto? Un plan de recuperación inclusiva, que no sé si tenemos recuperación y si es inclusiva, reforma tributaria, reforma de pensiones y otro tipo de reforma en términos de estabilidad financiera, productividad, transición verde. Veo poco avance acá, por supuesto, en algunos casos, qué bueno que haya poco avance. Y en el tema tributario en particular, ¿cierto?, tiene que ver con tributación de personas, reducción de exenciones, elusión, royalty minero, impuestos correctivos, ¿ya? Y están avanzando o no avanzando en distintos ámbitos. Ya vimos, ¿cierto?, hace algunas semanas atrás la dura derrota al gobierno, el rechazo a la reforma tributaria, y hay que tener súper claro, esto no fue rechazado por la derecha, fue rechazado por los díscolos de la izquierda, así que esto no le pueden achacar los éxitos a la derecha, ¿cierto?, sino ellos mismos. Y ahora están en una nueva discusión, pero claramente ya no van a ser los 3,5 puntos del PIB, probablemente algo cercano al 1,5. Creo que el impuesto al patrimonio tiene que quedar fuera, de todas maneras. También atribuciones excesivas de impuestos internos también fuera. Vamos a tener probablemente impuestos personales más altos. Y bueno, vamos a ver qué sale ahí, pero creo que va a haber una reforma, pero va a haber una reforma muchísimo más moderada, ¿ya? Ayer vimos, ¿cierto?, que Hacienda fijó el royalty en una carga tributaria máxima del 50%, lo cual no dejó contentos, como era esperar, ¿cierto?, a los gremios del rubro, porque siente que van a quedar menos competitivos que países como Perú, que países como Australia o Canadá. Así que vamos a ver qué ocurre ahí con este royalty. Yo creo que va a haber un royalty de todas maneras nuevo, y vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar el gobierno finalmente.
También se aprueba, ¿cierto?, la jornada laboral, ¿ya? Que es un hecho. Lo bueno que tiene es que va a ser gradual. Lo malo que tiene es que creo que estamos acelerando algo que quizás podríamos hacer cuando éramos más ricos, ¿cierto? O sea, algunos por ahí, algunas actuales ministras hablaban, ¿cierto?, de que era fácil, ¿cierto?, el mismo producto, digo, por menos cantidad de horas y estamos todos listos, aumentar el PIB per cápita, ¿cierto?, y la productividad. No es así. Claramente acá vamos a tener aumento de costos, ¿cierto?, industrias como el turismo, ¿cierto?, industrias, ¿cierto?, también incluso como el retail y otras, por el tema de los turnos, ¿cierto? Las empresas no trabajan 4 días a la semana, trabajan 5 y otros trabajan 7 días, 24/7. Entonces, cuidado, ¿ah? Creo que acá vamos a tener un problema a mediano plazo, ¿ya? Y donde creo que estamos más complicados es, por supuesto, en el crimen organizado, el narcoterrorismo y otro que estamos viendo, la inseguridad, ¿cierto?, que sigue siendo muy relevante. Y bueno, y así como Carlos Peña, ¿cierto?, que es un destacado académico y filósofo de izquierda, ¿cierto?, dice que Chile está convertido en un desastre, ¿ah? Menos que antes, ¿cierto? Por supuesto, creo que primero la racionalidad, el octubrismo también va en retirada, ¿ya? Y los extremos, ¿cierto?, desaparecen y nos vamos más al centro, ¿ya? Entonces, en definitiva, ¿cierto?, claro, uno acá ve un panorama complejo en el corto plazo. Definitivamente eso no hay duda. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno podría concluir, ¿cierto? Es que la economía chilena tiene todavía nubarrón importante por el ámbito institucional. El gobierno tiene obviamente bajos niveles de aprobación, ¿cierto? Hay cambios que se siguen planteando, regulatorios, tributarios y otros, y sobre todo la violencia, que creo que si no somos capaces de pararla, como ya no como gobierno, sino como sociedad, vamos a tener ciertos problemas no menores, ¿ya? Desde mi perspectiva, el mayor riesgo de la economía no es lo que estamos viendo este año, ni siquiera el próximo, sino que nos quedemos pegados, ¿cierto?, en un túnel quizás no oscuro, pero semi-oscuro, ¿ah? Así como al final de la tarde, creciendo con suerte al 2%. Y eso obviamente creo que va a tener impactos de todas maneras sociales, políticos y otros que tenemos que considerar. El mundo del retail, ¿cierto?, por supuesto, y el consumo en general, enfrentando ajustes importantes y también una acomodación entre los mundos presencial y online, ¿ya? Y por tanto creo que ahí la pregunta que está subyacente es cuál será el modelo que nos lleve o no al desarrollo, ¿ya? Yo con todo esto, ¿cierto?, que la verdad, claro, no he hablado cosas tan positivas, ¿cierto?, y acá lamentablemente se tienen que salir a matar al informante o al que comunica la mala noticia. Yo sigo siendo razonablemente optimista, dicho todo esto. ¿Por qué? Porque fuimos capaces, ¿cierto?, de dar vuelta efervescencia, ¿cierto?, post-octubre del 19, lo demostró claramente la votación del plebiscito de salida. Creo que también lo han demostrado, ¿cierto?, algunas otras decisiones que se están tomando. Y este gobierno en particular, que está muy debilitado, ¿cierto?, sobre todo por el ala izquierda, más dura, bueno, va a tener que, probablemente más por necesidad que por convicción, aprobar, como ya lo está haciendo, algunas leyes, ¿cierto?, que sean relevantes en términos de violencia, en términos, ¿cierto?, de ser más moderados. Y creo que lo que nos falta acá es liderazgo y falta capacidad que nos pongamos de acuerdo justamente hacia dónde queremos ir y cómo retomamos que algo está ocurriendo, la amistad cívica y cómo recuperamos la capacidad, ¿cierto?, de ponernos de acuerdo en hacer reformas que necesitamos, inclusivas, pero también pro crecimiento, pro emprendimiento, y creo que lo podemos lograr. Sin embargo, la pista está pesada. O sea, claramente estamos enfrentando una pendiente alta, pero hoy día, en comparación a, no sé, hace un año atrás, estamos muchísimo mejor. O sea, claramente un año atrás se esperaba que se aprobara la Constitución, ¿cierto? Y se esperaban una serie de otros cambios muy radicales que no han ocurrido y probablemente no van a ocurrir, por lo menos en el horizonte cercano. Lo que falta ahora, creo yo, es, una vez que nos estabilicemos, es, ok, ¿qué hacemos para que la velocidad de crucero nuestra, desde el punto de vista económico, no sea el 2% anual, sino sea ojalá 3,5%? Tampoco está hablando algo muy sofisticado, ¿cierto? Que crezcamos como el resto del mundo, al menos. Pero nos falta, y creo que ahí hay nuevamente temas de liderazgo. Creo que tienen que conversar distintos mundos, el mundo público, el mundo privado, el mundo académico, que está muy lejano, ¿cierto? Está dedicado a paper easy, pero no a apoyar probablemente diagnóstico y propuesta, y también las organizaciones civiles que son importantes en nuestro país. Eso era un poco lo que yo quería comentarles el día de hoy. Después les voy a, por supuesto, como les comenté, compartir la presentación y voy a
Perdón, voy a dejar de compartir para dar paso a preguntas, comentarios, lo que estimen conveniente. Muchas gracias, Roberto. Menos mal que al final dijiste que eras optimista, porque la verdad que habían varios datos que dejan ahí medio tiritón de repente. Dije razonablemente optimista, razonablemente optimista. Oye, alguna de las preguntas, bueno, pueden ir mandándome preguntas por el chat, como les mencioné al principio. Me han llegado algunas que te voy a ir diciendo, una que es bien complicada, pero de llegar a Sí. prosperar un sexto retiro, ¿cuál sería tu pronóstico? ¿Cómo se vería la cosa en esa situación? Bastante malo, ¿cierto? Más que por el impacto de inflación, porque obviamente retomaríamos, saltaría a la inflación, yo diría sobre todo por el mercado de capitales. ¿Ya? Chile, el mercado de capitales, no mostré ese gráfico, lo dejé fuera. El mercado de capitales se ha ido achicando, ¿cierto? Se ha ido shrinking. Entonces, cuando estamos hablando de capacidad de financiamiento a largo plazo, ¿cierto? Para el mundo de la vivienda, para el mundo de infraestructura, para financiar otras cosas, teníamos una crisis no menor, además, ¿cierto? La salida de capitales que hubo tan fuerte, ¿cierto? A raíz sobre todo de la crisis post-octubre 19, esos capitales ya no van a volver, no van a volver, esos miles y miles, no sé cuál es la cifra final, pero serán, no sé, 40.000 o lo que sea, millones de dólares, miles de millones de dólares, eso no van a volver en general, ya veo muy difícil que vuelvan. Y tampoco lo que podría ser, por lo menos este gobierno en los próximos años, no veo medidas nuevamente, pro ahorro, pro inversión, no sé. Entonces, creo que sería nefasto, más allá más allá que las personas se van a quedar definitivamente sin ni un peso para el futuro, van a tener que apostar a la infinita generosidad del fisco en el futuro, ¿cierto? Además también está la reforma de pensiones, que yo creo que la reforma de pensiones tal como está no se aprueba, eso hay que tenerlo claro. No hay ninguna posibilidad que el gobierno apruebe la reforma de pensiones tal como está. Las cuentas nacionales, ese invento raro, una libretita, ¿cierto? Que nadie sabe que existen, fuera, eso no hay ninguna posibilidad. Y yo creo que si se aprueba algo, va a ser algo quizás como una cotización del 6% adicional, y voy a jugármela, 4% individual, 2% solidaria, no sé. ¿Ah? Pero si no, no se va a aprobar la reforma de pensiones. Entonces, sería muy malo, muy nefasto y además una muy mala señal. Así que espero que eso no ocurra, porque muchos dijeron que cuando se decía que estos retiros iban a tener impactos muy nefastos en la economía, se hablaba que muchos eran o éramos agoreros, ¿cierto?, del fatalismo y cosas. Bueno, y pasó lo que era obvio que iba a pasar, ¿ya? Entonces, por así lo veo, Gonzalo, y espero que eso no ocurra, ¿no? Gracias. Tengo otra pregunta más. ¿Qué efectos crees tú que vamos a ver? Mencionaste algo obviamente en la presentación, pero ¿qué efectos crees tú que vamos a ver respecto del empleo en el corto y mediano plazo? A ver, el empleo, la medida que tengamos crecimientos o decrecimientos tan duros y que incluso veamos, por el lado del empleo, ¿cierto? Creo que vamos a ver tasa de desempleo más allá de lo estacional, ¿cierto? El invierno, ¿cierto? Que sabemos que aumenta, pero en general deberíamos ver un desempleo al alza. Claro, y tasas de desempleo que en definitiva van a tener que ajustarse a la futura realidad, ¿cierto?, de nuestra economía. Entonces, yo diría que en el corto plazo, a la alza de todas maneras, más allá de lo estacional de nuestra economía, ¿cierto?, sobre todo el invierno, y al mediano plazo, si mantenemos un nivel de crecimiento del 2%, es probable que nos quedemos en tasas de desempleo quizás más cercanas al 8%. 7,5% en promedio, ¿cierto? 8%, lo cual es una mala noticia, ¿cierto? Los países desarrollados tienen tasas de desempleo del 4, 5%, siempre hay nivel de desempleo, por supuesto. Entonces ahí también tenemos otro problema, y también tenemos el otro problema, que son quienes están fuera del mercado, ¿cierto? Porque los que están desempleados son los que buscan empleo y no lo encuentran, ¿cierto? Pero los que no buscan empleo, que una parte de la fuerza de trabajo, no por motivos físicos ni otros, sino porque simplemente no están ni ahí, sigue siendo una parte importante. Y ahí también hablamos, ¿te acuerdas del tema de las mujeres? ¿Ya? Y ahí tenemos un desafío, ¿cierto? Las mujeres tienen una tasa de participación muy baja a nivel internacional y comparativa a nuestros vecinos, como vimos. Entonces, si no generamos condiciones públicas y privadas para que las mujeres retomen con fuerza el mercado laboral, vamos a tener ahí otro efecto que más bien va a venir por el lado del empleo y por el lado de la fuerza de trabajo. Así que en este contexto creo que es un elemento no menor, que además tiene impactos, por supuesto, a nivel de familia y a nivel social. Claro. Y desde el lado lo mencionaste al comienzo también de la presentación, desde los quiebres, ¿cierto?, de los bancos en Estados Unidos, ¿cómo ves
ese tema hoy por hoy, en qué está, qué uno podría esperar en ese sentido, como que, en avance, ¿cierto? En ese tema en Estados Unidos y cómo nos puede pegar eso hoy día en Chile. A ver, todavía la verdad que ya hay incertidumbre. Acabo de leer un artículo del The Economist que salió ayer, que mostré en las tasas de interés, y lo que se habla hoy día es que hay preocupación, hay fragilidad, no tanto por las carteras de créditos, sino por estos temas de liquidez, de manejo de liquidez que han tenido estos bancos, algunos apostando a hacer trading de tasas, qué sé yo, que fue el caso del Silicon Valley Bank. Yo creo que lo que va a pasar es que vamos a ver otras instituciones financieras complicadas y eventualmente en quiebra o eventualmente absorbidas por otros bancos más grandes. Vamos a ver un periodo donde los bancos más chicos en general y en particular en Estados Unidos, como hablábamos, los bancos regionales, algunos van a, yo creo que a desaparecer, otros se van a consolidar. Y lo que estamos viendo, por lo menos a nivel internacional y también en Chile, es que hay una mayor restricción crediticia. De todas maneras, hay nerviosismo, independientemente de que en Chile los bancos son muy sólidos. En Chile, los bancos, acuérdense, para el 2008, 2009, cuando estaban quebrando el Citibank y el JP Morgan, y todos estaban a punto de quebrar, salvo que fueron intervenidos, ¿cierto?, por el gobierno. En Chile no pasó nada, fueron como robles, ¿cierto? Es como nuestro edificio, ¿cierto?, que no se caen con los terremotos, ¿cierto? Son muy, muy sólidos. Pero lo que sí estamos viendo es una mayor restricción crediticia. Y eso sabemos, ¿cierto?, que termina afectando, ¿cierto?, muy negativamente a las compañías en general y sobre todo a aquellas que ya vienen golpeadas. Si hablamos de Chile, las compañías vienen golpeadas por varios lados. Vienen golpeadas primero por la crisis, el estallido social y delictual. Después por la crisis sanitaria y económica, ¿ya? Y ahora, claro, muchos tienen que, por ejemplo, refinanciar, sacaron créditos, estos créditos COVID, otros FOGAPE, qué sé yo, y otro tipo de crédito, y tienen que renovar los créditos, porque no van a poder pagarlo, obviamente, en el corto plazo. Entonces, ahí tenemos una situación que es delicada, y no solo para el mundo de la construcción y otros que han sido probablemente el sector más golpeado en nuestro país, ¿cierto? Todos los días quiebra una constructora al menos, sino en general, ¿cierto? Para las empresas, sobre todo aquellas que tienen menos alternativas de financiamiento, ¿ya? Formales, ¿ya? Entonces, creo que es un factor de cuidado y por eso también una de las cosas que yo veo es que en el mundo del retail vamos a ver, no sé si el segundo semestre o el próximo año, vamos a ver consolidación. Estoy seguro que van a haber empresas medianas, algunas que están en bolsa, que van a juntarse y vamos a tener de repente, en vez de 5 o 6 actores medianos, que hay varios en todo esto, quizás vamos a tener 2, 3, no lo sé, ¿ya? Y más pequeñas también. Entonces acá también hay que, creo que repensar un poquito los modelos de negocio, hay que repensar la innovación más allá de los temas de transformación digital y otros, y pensar también en quizás recordar que la unión hace la fuerza, ¿ya? Y de repente es mejor tener quizás el 30% de una compañía grande que el 100% de una compañía pequeña. Entonces yo creo que en este mundo, en particular el mundo de donde ustedes están muy involucrados, vamos a ver esa consolidación sin lugar a dudas los próximos años. Y ahí colgándonos de un poco de lo mismo de lo que pasaba con los bancos de Estados Unidos, ¿cómo ves la penetración que podría tener o alguna oportunidad que podrían tener las monedas digitales, llámese el Bitcoin, etcétera, en el mundo del retail en Chile particularmente, a raíz de esto? A ver, yo estoy convencido que las monedas digitales, todas las más conocidas, como tú señalas, Bitcoin, Ethereum y otras, van a tener un rol. Tienen y van a tener un rol importante. Hay algunos bancos como el Citibank y otros que ya han abierto cuentas, que tú puedes hacer cosas. Sin embargo, juegan en contra a veces temas de regulación, ¿cierto? Porque están a veces en tierra de nadie. Juegan en contra también los temas culturales, ¿cierto? Porque es más bien un tema de la gente más joven, ¿cierto? No los más senior. También juega en contra del hecho que hay miles de monedas, ¿cierto? Al final dice, oye, pero ¿cuál elijo? No, bueno, sé qué más, hay que acá irse a las 4 o 5 más conocidas, creo yo, que creo que van a sobrevivir. Entonces yo creo que vamos a llegar más temprano que tarde. Hoy día hay inmobiliarias que te reciben pagos en bitcoins y otros, ¿cierto? Para pagar el pie, qué sé yo, pero algo muy, muy puntual. Yo creo que vamos a ver eso, pero siento que todavía estamos un poquito lejanos. Yo creo que quizá en un par de años vamos a hacer algo más consolidado y vamos a ver también una mayor limpieza en las monedas y se van a quedar al final del día las que generen más confianza, porque acá es un tema de confianza, igual que el dólar. Yo compro un dólar porque me da la confianza de lo que está detrás. Acá también, la gente compra Bitcoin o utiliza Bitcoin o Ethereum porque tienen cierta confianza a esto. Pero creo que todavía nos falta para tener algo un poquito más masivo. Totalmente. Otra pregunta ya para ir terminando y para ir cerrando, que me llega, ¿qué posición has visto de la banca, o sea, de la banca local frente al actual escenario? Bueno, la banca, Carlos Alberto conoce muy bien la banca mejor que yo.
La banca es bastante conservadora en nuestro país, lo cual en general está bien, ¿cierto? Después de la crisis 82-83, ¿cierto? Que hubo estos rescates masivos que al final se pagaron, ¿cierto? O se están pagando, en el caso del Banco de Chile, la deuda subordinada, y las normativas, ¿cierto? Basilea 2, 3, 4, qué sé yo, y las normas específicas locales, los bancos son nuevamente súper sólidos. O sea, es bastante improbable ver una crisis bancaria. Pero el otro lado de la moneda es que son muy conservadoras, ¿cierto? Y están obligadas a hacerlo. ¿Ah? Y por otro lado también juega en contra en Chile, y eso no hay que olvidarlo, la tasa máxima convencional. Si hoy día, ¿cierto? Para un crédito, no sé, para largo plazo, en un UF, no sé, 10.000 UF, no puedes cobrar más de UF más, no me acuerdo cuánto será hoy día, 5,2. Y viene un cliente que tú estarías dispuesto a prestarle UF más 6, y el cliente estaría dispuesto a pagar tu UF más 6, no lo puede hacer. Y te tienes que ir por el lado, y tiene que irse por otro lado, créditos más informales, qué sé yo. Entonces, creo que hay una combinación que hace, que genera esta tremenda solidez, lo cual es un activo en nuestra economía, de todas maneras, pero sabemos que los bancos, ¿cierto? Se anticipan. ¿Ah? Entonces, cuando ven que viene algo complicado, ¿cierto? Restringen sus políticas, se ponen más duras, y viceversa. Entonces, en ese sentido, por supuesto que hay algunas veces que instituciones financieras de alguna manera aceleran ciertos problemas que pueden tener compañías, ¿ya? Y ahí donde nosotros vemos que hay que repensar a veces la estructura de financiamiento. ¿Ah? Hay que quizás nuevamente diversificar el capital, quizás tener otro socio, quizás tener un fondo de inversión, ¿cierto? También que esté al lado, o como decíamos, consolidarse. Y para las compañías más grandes también, algo que nosotros estamos haciendo hoy día como alta dirección, es quizás pensar también en otro tipo de financiamiento internacionales, ¿cierto? Ya sea de deuda privada internacional, banca internacional y otros, que nuevamente son tickets más grandes, por supuesto, pero donde hay interés. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver es, nuevamente, los próximos meses, banca en general bastante restringida, y quizás puede venir probablemente algún tipo de mecanismo de alivio por parte, ¿cierto? Estatal, ¿cierto? Con quizás un nuevo FOGAPE o REFOGAPE, ¿cierto? Con otro tipo de garantía, la Corfo, qué sé yo, de manera que alivie esto, porque si efectivamente se mantiene una restricción muy alta y seguimos viendo esta coyuntura, vamos a ver, obviamente, muchas más empresas en problemas, no solamente el mundo de la construcción, sino de otros ámbitos. Así que yo creo que ahí va a haber sí algún tipo de medida, eso sí yo lo creo, pero dicho esto, no vamos a tener ni gran disponibilidad de crédito, ni a tasa barata, ¿cierto? Ni bajo condiciones muy favorables, y por eso es importante siempre repensar ahí mi completa estructura de financiamiento, tanto patrimonial como de deuda, en estos momentos del tiempo y pensando hacia futuro. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. Ya estamos justo en el tiempo, así que te doy la posibilidad también de que puedas dar algunas palabras al cierre de la presentación y de la charla a los socios que hoy día tenemos presentes. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, un placer, obviamente, no es lo mismo esto que en el mundo presencial, de ahí se da más interacción. En algún minuto ahí, si se da el tiempo, encantado también de hacer algo presencial en algún evento ustedes. Y nada, yo creo que son momentos, no creo, son momentos desafiantes, también de muchas oportunidades. Y nuevamente yo lo que le invito a repensar nuestro modelo de negocio, a innovar, no solamente los temas obvios como tecnología y otros, ¿cierto? A quizás también visualizar otras maneras, ¿cierto? De ver el futuro. Y en ese sentido, nosotros como Alta Dirección Capital, entre distintas áreas, estamos súper abiertos a conversar con ustedes. Carlos Alberto acá es la persona que lidera, ¿cierto? La relación con ustedes. Y si en el futuro a alguno le interesa juntarse con nosotros, ya sea individualmente o en un desayuno o algo, ahí con Carlos Alberto vamos a estar súper abiertos y feliz de poder ahí imponer algunas ideas, porque a veces el día a día es duro, es muy duro, acá cerramos y acá todos salimos corriendo para otras cosas, pero también a veces hay otra expertise, hay otras visiones de afuera que a veces, ¿cierto?, complementan las que uno tiene a nivel local. Así que encantado de poder seguir conversando y nada, y de aportar al desarrollo empresarial de nuestra empresa. Muchas gracias, Roberto, por la presentación, lo claro de varios temas que tocaste, por la buena disposición, lógicamente. Y nada, agradecerle a los socios que hoy día pudieron asistir, recordarles que tenemos un convenio muy interesante con Alta Dirección, que es parte del portal de proveedores. Hay varios diagnósticos gratuitos que pueden tomar. Les repito el tema de las pólizas de seguro, donde pueden hacer una revisión y un diagnóstico totalmente gratuito. Así que los invito a conectarse con nosotros y nosotros les podemos hacer el puente con Alta Dirección. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Chao, que esté muy bien. Estén muy bien, chao. Gracias a todos. Adiós.
Chao, chao. Gracias. Gonzalo, Cristian, muchas gracias.